¿Te imaginas poder leer Pippi Langström en sueco? ¿O la saga Millennium en su idioma original? Quédate que te voy a enseñar cómo podemos hacerlo. Vale, se trata de una hoja de cálculo. Está compuesta de dos columnas. Imagínate, en la columna A metemos las frases en idioma extranjero y en la columna B vamos añadiendo las traducciones. Es sencillamente eso. A la vez, bueno, la traducción se hace a través de Google, con toda la cantidad de idiomas que se pueden traducir. Puedes meter el texto en indio, en hawaiano, en lo que quieras, bueno, los idiomas que tenga Google, que son muchísimos. Y vas a poder leer libros de todos esos idiomas, imagínate, es una locura. A la vez, la hoja nos dice en voz alta la traducción. Escribes la frase en idioma extranjero y la hoja te contesta la traducción en viva voz. Otra cosa que podemos hacer es, en vez de escribir el texto, es decírselo en voz, dependiendo del sistema operativo que tengas. En el Windows 11 puedes hacerlo perfectamente. En Windows 10 habría algún pequeño problema, pero si trabajas con un móvil, esto es sencillo. Simplemente tienes que pronunciar bien, eso sí, tienes que pronunciar bien en el idioma extranjero para que te reconozca esas palabras. Es un ejercicio impresionante para aprender un nuevo idioma. En sueco vamos a trabajar mucho con ello. Vamos a ver cómo funcionan las palabras, la flexión de las palabras, cómo un sustantivo se hace plural, como un adjetivo coge la misma flexión que un sustantivo en plural, en femenino, en masculino, como podemos decir una palabra, un verbo en pasado o en futuro. Vamos a ver directamente cómo se hacen esa flexión de las palabras. Va a ser un ejercicio completísimo y lo vamos a ver prácticamente sin gramática. Vamos a verlo directamente en idioma y mamando directamente del lenguaje, de la comunicación, que es lo que verdaderamente nos interesa. Vamos con la instalación. Le das al link que hay abajo en la descripción y nos va a llevar al fichero que tengo yo en mi nube, y este es el fichero que tengo yo. No se puede modificar, no puedes hacer ningún retoque ni nada, es de solo lectura. Entonces lo que hay que hacer es hacer una copia de este fichero para que lo tengas en tu nube, en tu Drive. Al hacer una copia, le pones el nombre que quieras. Yo le voy a llamar Carlos. Vale, y ya lo tengo en mi Drive. Antes de pasar al Drive, te voy a decir cómo funciona. En el recuadro azul, en la celda azul, se escriben las frases en sueco, en el idioma que quieras. Te lo va a traducir en la casilla amarilla, y luego con una combinación de teclas te va a poner en la columna A, te va a poner la frase en idioma extranjero, y en la columna B te va a poner la traducción. Esto se hace a través de una macro, que es una combinación de teclas. La combinación de teclas es mayúscula, control, alternativa y 1. Con esa combinación de teclas se ejecuta la macro. Esta macro está escrita en JavaScript, y en JavaScript podemos ver el código pulsando en extensiones, apps, script, y accedemos
código en JavaScript que sería conveniente que chequearas antes de pasar al siguiente paso, que es la combinación de teclas. Antes de ejecutar la macro, sería conveniente que chequearas que el fichero que te has descargado tiene exactamente este contenido, este código. Se trata de un código sencillo, lo que hace es sencillo, me ha costado mucho trabajo conseguir que funcione, pero en esta parte, por ejemplo, lo que hace es decir de viva voz la frase traducida al español, y en esta segunda parte lo que hace es poner tanto en la traducción como la frase en idioma extranjero, ponerla en la última fila de las columnas. Es sencillo, pero sí Google, para protegerte, te va a decir que tienes que permitir que este código, tienes que darle unos permisos para que funcione en tu Drive. Entonces, para que funcione, vamos a ir a Drive. El Drive lo vas a encontrar en los puntitos estos. Pulsas. Yo le tengo aquí, es posible que lo tengas distinto, pero es Drive, pulsas, y aquí es donde tienes el fichero. Cuando le das, haces doble clic, accedes a él. Vale, vamos a poner una frase en sueco, por ejemplo. Vamos a esperar a que termine de cargar. Tarda un poquito, mejor esperar un poco. Vale. Vargetedu. ¿Cómo te llamas? Bien. Vamos a ejecutar la macro, mayúscula, control, alternativa y 1. Se está ejecutando y ahora nos pedirá los permisos para que se ejecute. Si has trabajado con los ficheros JavaScript, eso te resultará normal. Esto es lo que pasa cuando trabajas con Java. Tienes que dar permisos para que ese código funcione en tu ordenador. Le decimos en la cuenta, la mía es esta, nos asusta un poco diciendo que no es legal y demás. Ir a traductor es el nombre que le he dado yo al programa, y vamos a ir a traductor. Dice que no es seguro, es seguro. Si has comprobado que es el mismo código el que tienes con este que tienes aquí, es seguro. Le das a permitir y ya no está. Vale, no nos lee. Vamos a hacerlo otra vez la macro, aunque se nos va a hacer una línea doble para que veas cómo habla. Mayúscula, control, alternativa y 1. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Nos dice la traducción. Seguimos escribiendo en sueco. Yo heter Carlos. Intro, la mayúscula, control, alternativa y 1. Mi nombre es Carlos. Eso, me ha dicho la traducción y puedo seguir escribiendo.
automáticamente se me pone otra vez en el cuadro azul, selecciono el cuadro azul para seguir escribiendo. Y bueno, pues eso es todo. En los próximos vídeos vamos a trabajar ya directamente, vamos a meternos en el sueco. Si quieres aprender sueco, lo mismo estás aquí simplemente por poder leer libros en otro idioma, que me parece estupendo. Pero si quieres aprender en sueco, no te pierdas los próximos vídeos porque vamos a entrar directamente y casi sin gramática, solamente con la traducción del idioma, cómo trabaja el sueco. Vamos a entrar en aprender sueco y a comunicarnos con él. Nos vemos.